Hola, ¿cómo están? Buen día. No sé si me pueden escuchar y puedan ver bien. Eh, ¿Qué tal? Buen día, si se escucha. Gracias. perfecto, perfecto. Pues Buenas tardes, sí se buenas escucha. tardes. Pues bienvenidas y bienvenidos a esta serie de eventos organizados por el área de posgrados de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. La verdad es un honor tenerlos aquí presentes. Eh, Saludos desde una tarde lluviosa aquí desde Guadalajara. Sé que varios de ustedes están en todo el continente, de hecho. ¿Y cuál es la finalidad de esta ponencia? Esta ponencia está siendo organizada por el claustro académico de lo que es la especialidad en gestión para el liderazgo e innovación educativa. Esta masterclass será impartida por uno de los profesores de esta especialidad. Y bueno, sin más, me gustaría cederle la palabra al doctor Rodrigo Ursif, quien nos va a apoyar con impartir esta masterclass en el manejo de la comunicación estratégica en la institución educativa. Ya el doctor les indicará cómo será la dinámica en la parte de preguntas y respuestas. Y de nuevo reitero el agradecimiento por su participación y asistencia. Gracias, doctor Rodrigo. Gracias por el apoyo con esta masterclass y comenzamos. Gracias, Emanuel. Pues bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Y como bien decía mi colega Emanuel, pues muchísimas gracias por estar aquí presentes en esta pequeña plática que vamos a tener durante unos 50 minutos sobre precisamente la comunicación estratégica. Primero me gustaría dar algunas generalidades. Después, obviamente, abrir el micrófono para algunas preguntas, algunos comentarios. Y, por supuesto, platicar brevemente de esta especialidad, ¿no? Que es en gestión para el liderazgo e innovación educativa. Entonces, bueno, sin más, me permito compartir pantalla y ahora sí empezamos oficialmente. Bien, pues efectivamente, como les había comentado, mi nombre es Rodrigo Ursiz Puga, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, tengo una maestría en Comunicación Estratégica y un doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnologías. Yo me encuentro y soy de la ciudad de Puebla, desde aquí, desde su casa, ¿no? Les estoy impartiendo esta charla y pues bueno, sean, repito, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, ya entrando en materia, de lo que les quiero platicar propiamente y lo que me gustaría con lo que es necesario empezar, pues es evidentemente dar un contexto un poquito general, por así decirlo, de lo que es la estrategia actualmente, ¿no? Bien vale la pena decir que una estrategia parte de una serie de decisiones, ¿no? Estas decisiones evidentemente tienen que ser pensadas, integradas, bajo una serie de canales y de, como dice acá, de patrones para que podamos llegar a una solución conjunta, como equipo sobre todo, a manera de colaboración. En este sentido, pues evidentemente debe integrar ciertos objetivos, ciertas políticas y acciones que la empresa debe ir, pues de una u otra manera, catapultando e ir diciendo cuáles son las primordiales y cómo se deben ir relacionando. Me permito, ¿no? Digamos, ilustrar todas estas diapositivas que les voy a estar compartiendo con algunos logotipos, obviamente de empresas, de institutos, que de una u otra manera se han vuelto pues pilares, se han vuelto referentes en muchísimos elementos desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista comunicativo, por supuesto. Y en este caso, por ejemplo, y hablando de este análisis del cual surge precisamente la comunicación estratégica o propiamente una estrategia, pues es esta fusión, curiosamente, que se tiene entre Warner Brothers y HBO Max, ¿no? Y me permito hacer este ejemplo porque es una de las fusiones que se presentan a partir de esta pandemia en la cual nos estamos encontrando, ¿no? En la que los cines, como bien sabemos, están cerrados, ¿no? Hay algunos abiertos, pero bueno, a final de cuentas no se tiene la afluencia, ¿no? De gente a la que se están acostumbrados. Entonces, ¿qué es lo que hace HBO Max? Hace una alianza con Warner Brothers o Warner Brothers con HBO Max, como le quieran llamar, y a través de esta plataforma lo que hace es promocionar o exhibir estas películas que ya
Warner Brothers tiene hechas desde hace algunos meses, incluso años, y las empieza a distribuir por este servicio de streaming, ¿no? Entonces, es una estrategia en donde la industria creativa, en este caso, no puede parar, porque, bueno, las películas cuestan mucho dinero y más de este estilo, sobre todo las de superhéroes, ¿no? Quizá los ejemplos más claros que tenemos, pues fueron las de la segunda de la Mujer Maravilla, ¿no? Tenemos Mortal Kombat, tenemos Suicide Squad, no sé, todas estas grandes películas blockbuster hits que les llaman, que no pueden seguir enlatadas, como se conoce comúnmente. Entonces, hago una estrategia, hago una alianza comercial y eso me permite seguir, obviamente, desde la parte financiera, pues operando y por el otro lado, tener mis productos, en este caso las películas, ¿no? Al alcance del público que le interesa consumirles, ¿no? Entonces, a final de cuentas, son estrategias que si bien ahorita las estoy trasladando a, repito, la economía naranja o las industrias creativas, es exactamente el mismo patrón que han de seguir o que debieran seguir la mayoría de las industrias, ¿no? Y otro ejemplo precisamente es Amazon. Creo que conocemos esta empresa de Jeff Bezos, si no de manera directa, a lo mejor de manera indirecta, y sabemos cómo empezó. Empezó en el garage de una casa, ¿no? Siendo este retail shop. Entonces, se vuelve muy interesante cómo precisamente la estrategia de crecimiento para Amazon se volvió en una guía para adaptarse al cambio. No importa la industria, no importa el tamaño, el giro comercial incluso. Lo importante es desde la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no? En la que decía solo los seres más aptos van a poder evolucionar y se van a poder adaptar al cambio. Lo mismo, es ese mismo principio de la naturaleza abarca a las empresas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las empresas están conformadas por seres humanos. Entonces, es parte intrínseca, repito, del ser humano transformarse, cambiar, realizar una serie, repito, de estrategias que puedan vincularse a un futuro prometedor, por supuesto, pero sobre todo a que todas estas actividades y estas áreas que, por supuesto, integran a una empresa, pues puedan ir caminando por un mismo camino, ¿no? Entonces, el personal, obviamente, en sus diferentes áreas, dentro de las diferentes áreas de expertise que pudieran tener, pues evidentemente van a apoyar y van a hacer estos cambios radicales, ¿no? A las organizaciones, entendiendo, y eso es importante decirlo, que no importa el área o el trabajo que se desarrolle en una organización, lo importante es que genere estos cambios. Desde la parte de contabilidad, desde la parte de diseño, las áreas evidentemente de docencia, de limpieza, de intendencia, como se le quiera llamar, del área de sistemas, no importa. A final de cuentas, cada uno de los departamentos dentro de su propio núcleo va a formar o va a ser parte de un gran cambio. Todo está obviamente en la manera en la que vayamos proponiendo estas estrategias, de las que ya Michael Porter nos hablaba en su modelo de las 4 fuerzas, ¿no? Entonces es, repito, interesante ir viendo cómo la estrategia se puede ir adecuando a las diferentes organizaciones, repito, sin importar el tamaño, la ubicación geográfica también, pero el punto es lograr, sobre todo en estas épocas, pues sobresalir en un mercado ampliamente competitivo. Y si lo vemos desde un punto de vista académico, que quizás es uno de los temas medulares que nos convoca hoy, me permito hablar, ¿no? Desde el lugar donde yo estoy, que es Puebla, y no sé si ustedes sabían, Puebla, México, es una de las entidades en todo el país que más universidades y escuelas tiene, institutos educativos, digámoslo así. Entonces, imagínense las herramientas, ¿no? de valoración, de valores agregados que debe tener cada una de estas instituciones para lograr sobresalir. Desgraciadamente, en esta gran masa de instituciones educativas que se tienen, particularmente instituciones de educación superior, pues sí se vuelve un tanto complicado al momento de diferenciar cuáles son aquellas que ofrecen más calidad, cuáles son aquellas que, bueno, desgraciadamente se dedican casi a expedir títulos, ¿no? Uno tras otro, como si no fuera importante, y se le resta precisamente esta necesidad de formar
nuevas ciudadanías, ¿no? Entonces, considerar, repito, que muchas veces dependiendo del lugar y de la zona geográfica, valdrá la pena hacer este tipo de estrategias, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa una vez que conocemos o los elementos básicos de una estrategia? Podríamos aterrizarlo precisamente a un punto de los muchos que tiene, que es la comunicación estratégica, ¿ok? La comunicación estratégica, pues al final de cuentas integra, como su nombre lo dice, varios elementos que van de la mano de la comunicación, verbal, no verbal, gesticular, escrita, no escrita, es decir, por imágenes, memorándums, cartas, como le quieran llamar, juntas, reuniones. Entonces, todos estos elementos que integran, a final de cuentas, van de la mano de la imagen que pueda tener una organización. Aquí, en este caso, me permito compartir el logotipo de una empresa, curiosamente, textil, ¿no? Y de otros artículos también para su uso cotidiano, que es Benetton o United Colors of Benetton, y que esta empresa en particular tiene una zona o un área que se llama fábrica, que está en Italia. Y es una situación súper interesante porque mediante este segmento empresarial, repito que se llama fábrica, hace toda una serie de labores sociales. Es una empresa que se encuentra, bueno, que su base está en Italia y que obviamente en Europa pues sabemos que el tema de la migración es bastante importante. Entonces habla desde el punto de vista textil, que es muy interesante, y lo comunica, que es aquí lo más importante aún, temas sobre, repito, inmigración o migración, sobre racismo, sobre libertad de género o equidad de género, sobre el SIDA, sobre temas de salud, temas de seguridad, la guerra y muchísimos temas que afectan a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, la estrategia a nivel comunicativo que ocupa esta empresa en particular, pues es mediante revistas espectaculares que a lo mejor hemos visto en la calle o en revistas o a lo mejor en un fanzine, que precisamente busca provocar a la sociedad para romper estos paradigmas. Hay que considerar, y esto es súper importante cuando hablamos de la comunicación estratégica, qué medios vamos a ocupar para dar qué estilo de mensajes. Habrá organizaciones que es muy respetable, por supuesto, quizás sean un poquito más conservadoras en cuanto a su información o al manejo de mensajes. Habrá otras empresas como Lego, no sé, que obviamente desde el propio diseño, la propia fábrica, pues te invita a tener estos espacios mucho más creativos. Google, Facebook, todas estas empresas que se encuentran en Silicon Valley, que están basadas en las tecnologías de información y comunicación, pues tienen ciertas características que ayudan a que la comunicación tenga elementos propios, ¿ok? Cuando lo llevamos a una institución educativa, pues bueno, se puede ser obviamente disciplinados o disciplinadas con una serie de reglamentos que van de la mano del punto medular, que es la comunicación o de la propia empresa, pero eso no quiere decir que no podamos utilizar diversos elementos, ¿ok? O diversos factores. Entonces, por eso se dice que de una u otra manera esta comunicación estratégica se vuelve en un motor de cambio para el manejo de la información y del discurso que pudiera tener cualquier sociedad o cualquier empresa en este caso, ¿no? Entonces, bien valdría la pena voltearse a ver a nuestras diferentes organizaciones, una disculpa porque falta la S por ahí, voltearnos a ver a nuestra organización y ver cuáles son los distintos elementos que pudieran apoyar o facilitar la comunicación entre las diferentes áreas. Se han tenido distintos casos que van de la mano desde que no hay un organigrama o un orden jerárquico bien establecido, por ejemplo, en el que como yo no veo mi puesto o mi área definida en este organigrama, bueno, pues no sé a quién reportarle o quién me reporta o cómo hacer este tipo de retroalimentación. Entonces, puede partir un problema, repito, tan sencillo en teoría, ¿no? Como estar bien organizados en un organigrama, que es al final de cuentas la representación visual de toda empresa, como cuestiones ya mucho más profundas, como lo pueden ser cuestiones económicas o elementos de distribución de actividades, ¿no? Entonces hay que ir viendo cómo precisamente trabajamos los diferentes elementos relacionados con la comunicación.
¿Para qué? Para que a final de cuentas se fomenten estas decisiones integradas para el intercambio de los mensajes. Si yo voy a ocupar un correo, que sea con la mayor claridad posible para evitar los errores. Claro, tenemos una cantidad de herramientas, Facebook, Twitter, WhatsApp, como le quieran llamar a todas estas herramientas de información que se tienen por ahí, pero hay que saberlas utilizar. El WhatsApp efectivamente sirve o pudiera servir para algunos mensajes muy, muy precisos, pero no podemos dar mensajes formales, por ejemplo, por medio de esta aplicación, porque las intenciones, aunque podamos obviamente mandar un mensaje de voz, las intenciones no pueden ser entendidas quizá de la misma forma que a lo mejor, por el momento, a lo mejor mediante Zoom o Google Meets o como le quieran llamar a la plataforma de encuentro digital que se tenga por el momento, ¿no? Entonces, pues hay mensajes que hay que saber cómo decirlos. Hay situaciones que evidentemente, y eso también es fundamental en la comunicación estratégica, que quizá por nuestra propia idiosincrasia o la idiosincrasia del mexicano e incluso del latinoamericano, de las personas que radicamos en este país, por lo menos de México para abajo, se nos dice muchas veces y se nos ha hecho esta mala costumbre de decir las cosas a medias, de estar dando distintas vueltas, ¿no? Para dar un mensaje. Démoslo como es, ¿no? Digamos las cosas como son, obviamente con educación, sin necesidad de ofender al prójimo y demás, pero sí es súper importante que digamos las cosas de manera clara, de manera oportuna, porque en estos espacios de mala información es donde se presentan todos los errores y se dan las grandes fallas, ¿no? Entonces, en inglés hay un término muy interesante que es cuando uno intenta hablar en otros idiomas, que es lost in translation, ¿no? Entonces, este término es muy interesante porque si lo llevamos a la parte empresarial, son todas estas palabras, estos mensajes que se pierden al momento de quererlos dar, pero como no se brindan de manera oportuna y clara, viene la famosa frase, es que yo entendí, es que yo pensaba, yo me imaginé. ¿Por qué? Porque los mensajes no se dieron con claridad desde el inicio. Entonces es súper, súper importante entender cómo podemos dar a conocer esta clase de mensajes. ¿Ok? Después tenemos, ¿no? Este tema de la relevancia de la comunicación estratégica. Y ahorita les voy a poner un pequeño video de no más de 2 minutos en el que precisamente si nosotros logramos entender qué tipo de mensajes vamos a emitir a través de qué plataformas o de qué medios, eso nos va a ayudar a perfilar la filosofía corporativa, a entender que las personas que integran una empresa van a estar bien integradas a la misma en tanto las y los líderes les hagan parte de esa filosofía. De nada sirve tener un decálogo, ¿no? Como misión, como visión, como valores, toda esta parte del corazón empresarial, si la persona, como se dice comúnmente, no tiene puesta la camiseta, ¿no? Y no se trata de que un integrante de la organización o un cliente interno se sepa de memoria el objetivo y la misión y los valores, ¿no? Sino que los viva, que los predique y que los lleve a cabo. Porque a final de cuentas, esto va a ayudar a que se enfoquen estos objetivos del personal. Lo ideal aquí es que el objetivo de la empresa empate con el objetivo de cada una de las personas, ¿no? Para que precisamente el día de mañana es que yo no convivo o yo no convengo con este tipo de filosofías corporativas, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos, o se logra por lo menos, que quienes integran una organización sepan integrar sus objetivos personales con los de la empresa, va a ser lo mejor que pudiera pasar. No es una teoría nueva, es una teoría que lleva años. La cuestión es que eternamente estamos viendo a estas grandes empresas, a estas grandes corporaciones que, claro, ponen toboganes, regalan comida, tienen convives, tienen muchísimas cosas. Dices, no, pues es que yo no tengo 300 millones de pesos o de dólares para invertirla a mi oficina. No, no se necesita, aunque no lo crean colegas, no se necesitan estas cantidades tan magnánimas de dinero para hacer partícipes al personal
de la organización. Basta con escucharles, con tomarles en cuenta, con hacerles ver que las labores y las actividades que hacen día a día son requisito básico para la organización y que sin sus actividades, ¿no? Las actividades que hace cada una de estas personas, pues no van a llegar a la meta en común. Entonces, hay que ver esta situación como un círculo bastante, pues cerrado, ¿no? Como es todo círculo. Si una empresa, digamos, motiva a sus trabajadores o bueno, al personal, al cliente interno, como se le quiere llamar, socios, no sé, si se le motiva, este personal va a trabajar mejor. Si trabaja mejor, va a rendir más. Y si rinde más, pues evidentemente se tendrán más ganancias. Es un círculo tan sencillo como eso. La cuestión es que muchas veces, y por, repito, la misma idiosincrasia, se cree que presionando a la gente, se cree que desmotivándola, se cree que juzgando por el último error y lejos de brindarle apoyo por todos los aciertos que ha tenido, se le debe, repito, juzgar, ¿no? Eso es lo que pasa cuando no se trabaja la comunicación estratégica de forma idónea, ¿no? Entonces, como les acabo de decir, todos estos elementos incrementan la rentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad, pues evidentemente es referirnos a las cuestiones financieras, como está aquí el icono. Entonces, les voy a poner un video rápido, 2 minutos, que en pocas palabras es una vivencia corporativa de esta empresa que se llama Bark, que está en Estados Unidos. Y en un momento, entonces, les voy a compartir para que vean más o menos cómo la comunicación estratégica, incluso en una tienda tipo Petco, mascota y demás, pues se vuelve algo súper, súper interesante para hacer la comunicación estratégica mucho mejor. ¿Ok? Entonces le voy a dar reload para que jale mejor. Y ahí va. Dogs. Waggin', splootin', beggin', tootin', tuggin', doofin', fetchin', stretchin', snackin', scratchin', lickin', diggin', sniffin', snuggin', smoochin', huggin' dogs. They make life better. Every person thinks they have the best dog in the world, and we agree with all of them. We're Bark, the company dedicated to making dogs as happy as they make us. And dogs make us really happy. Bark was started by these guys. Because of these guys. Love those guys. In 2012, they created BarkBox. You opened the BarkBox without me? The first subscription service made just for dogs. BarkBox came? 5 years and 60 million products later, we're making way more than the box. Bark helps pup parents make good, healthy decisions for their dogs because everything we ship out must first be play tested and approved by upper management. Bark makes the most original, cutting-edge, state-of-the-art dog stuff imaginable. Literally so cute. And the most thoughtful, trustworthy, lip-smacking dog snacks on earth. Look, we're just a bunch of crazy dog people. Hell yeah, I got a geriatric pug in his Mercedes. And like you, we know that dogs are way more than pets. They're family, and they deserve the best. The best toys, the best treats, the best life we can give them. At Bark, we want to be the people our dogs think we are. So we're going to keep our eyes on the ball and follow our dog's lead by always remembering what they've taught us. Be good, make time for play, and for dog's sake, treat yourself. Bark. Dog people get it. Ok, entonces se vuelve, la verdad, bastante interesante el que, pues, mediante un video corporativo, y es súper, súper interesante, este pequeño clip que vimos, se lo mandan a los posibles o a las posibles o inversionistas, shareholders, ¿no? que quieran invertir en esta empresa. Y actualmente esta organización, repito, incluso cotiza en Wall Street y vaya, es un gigante. Pero para que vean que a partir de un video bastante estratégico, tú puedes dar a conocer o dar a entender qué es tu empresa, cuáles son los valores. Con solo verlo, ¿no? y escuchar, ¿no? ahí a la narradora, pues entendemos qué tipo de empresa es. Sabemos el valor que le dan de entrada y por supuesto, a los clientes internos, ¿no? Y al público
final, que en este caso son los perros, ¿no? O las mascotas propiamente. Entonces, repito, la relevancia de esta comunicación se vuelve tan importante como la propia empresa así lo desee. ¿Ok? Entonces, hay otro tema que creo es interesante a ir platicando y es precisamente esta gestión de la comunicación. Les coloco estos logotipos de Viajemos por México, Visit México, ¿no? Que me imagino se acordará más de uno, aquella crisis importante que tuvimos como país México, crisis económica por ahí del 2008, ¿no? 2009, en la que precisamente, no vamos a tener temas de política ni mucho menos, pero se hace esta campaña para precisamente incentivar viajar por nuestro propio país. No que se vaya a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, no, que la derrama económica fuera al interior. Y a final de cuentas es un ejemplo bastante interesante, repito, porque se da a conocer en diferentes medios, a través de diferentes portales, está la explosión de las redes sociales, ¿no? Entonces, repito, uno puede utilizar las diferentes herramientas que tenemos a nuestro alcance, que la verdad y afortunadamente cada vez son más, y siempre y cuando se sepan utilizar, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que al momento de gestionar este tipo de comunicación, pues se centraba en nosotros los receptores, ¿no? O receptoras, porque al final de cuentas, quienes íbamos a viajar o se tenía la oportunidad de viajar, pues éramos cada una y cada uno de nosotros, en individual, en pareja, con la familia, con amigos, con amigas, como lo quieran llamar, pero teníamos este poder, digámoslo así. Entonces, toda esta imagen, toda esta distinción, ¿se acuerdan de pueblos mágicos? Aquí en algunos espacios desde el país México, pues estuvo esta rúbrica y ayudaba también a tener otro tipo de turismo y no nada más en las playas. Entonces, a final de cuentas, era una comunicación que estaba centrada en cada una y en cada uno de nosotros como posibles viajeros o viajeras. Obviamente, todo esto iba de una serie de decisiones coherentes e integradas. Y lo mismo tiene que pasar en las instituciones educativas en las cuales nos estamos desarrollando, ¿no? La comunicación debe estar basada en situaciones creativas y en situaciones innovadores. Ya lo vimos en el video de Bark. Entonces, se vuelve un punto súper relevante cómo podemos tratar a la comunicación desde un punto de vista menos rígido, más flexible y apoyándonos en las diversas herramientas que tenemos. Y aquí me atrevería a decirlo. ¿Cuántas empresas no conocemos que tienen perfiles de Instagram, de Facebook, o páginas de Internet, de Twitter, como le quieran llamar? Pero no le dan seguimiento. Ustedes acérquense, ¿no? Y sé que aquí hay varias y varios docentes, acérquense al alumnado, ¿no? Y pregúntenle qué tipo de contenido ven, cómo es que consumen, porque desgraciadamente pensamos en ocasiones que lo que nosotros consumimos, las nuevas generaciones lo consumen por igual, ¿no? Entonces sí es importante acercarse también al público, ahorita hablando de instituciones educativas, al público que nos rodea y saber qué tipo de comunicación tenemos. Si lo llevamos a la parte laboral, por supuesto, y sin importar el giro en el que nos encontremos, pues ahí habría que entender un poco mejor hacia qué público nos vamos a dirigir, qué le vamos a decir y cómo podemos integrar todas estas herramientas en las diferentes áreas que contienen a una organización. ¿Ok? Entonces, aterrizando un poco este tema de la comunicación y la efectividad institucional, pues bueno, aquí les pongo uno de los muchos rankings que existen a nivel nacional para catalogar o rankear, como su nombre lo dice, a las universidades de México. Y bueno, pero ¿para qué es esta comunicación institucional? A final de cuentas, se convierte en un factor diferenciador o un valor agregado. Cualquiera de los dos elementos es que van a ser explotados a partir de una comunicación efectiva y que se busque que el personal esté comprometido y en sinergia. Recuerden, siempre es fundamental o siempre será fundamental que las personas que integran a una organización sepan de qué se trata el lugar donde trabajan. Pueden saber cómo hacer un teléfono, cómo hacer un termo de agua, no sé, lo que ustedes quieran. Pero conocer el know-how, la filosofía, la idea de lo que es la propia empresa, eso ya es otra cosa, ¿no? Y eso, aunque no lo crean, cuando
uno está inmerso en una empresa, más allá de la parte de las actividades cotidianas, sino el saber ser parte de la organización es fundamental para que el trabajo se desarrolle de mejor forma. Y al final de cuentas, bueno, hay que admitirlo, entre mejor comunicación, pues menores errores. Los vamos a evitar y vamos a potencializar el famosísimo tema de la información. Si nosotros logramos informar de manera idónea, de manera puntual, los errores van a ser mínimos, ¿ok? Y otro de los elementos que habría que considerar aquí, pues es la colaboración y la vinculación entre los diferentes grupos de interés o stakeholders, como se le quieran llamar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pueden ser clientes internos, pueden ser clientes externos, ¿no? Proveedores, prestadores de servicios, como le quieran llamar. Al final de cuentas, todos los grupos de interés que rodean a una empresa debemos entenderles, debemos considerarles para que en la medida de lo posible, pues estén a gusto colaborando con la empresa en cuestión. Y recuerden que esto también es otro tema muy, muy delicado en ocasiones, cuando empezamos a tratar mal a esos proveedores o a esos grupos externos. Viene el cotilleo, digámoslo así, de boca en boca, y se empieza a decir que no, pues es que tal persona o tal escuela o tal departamento o tal institución, y se empieza a mermar la imagen, ¿no? Entonces, mucho cuidado también con esta situación de la efectividad institucional, porque a final de cuentas, pues bueno, pueden haber ciertos errores y más ahora que pues estamos en una época, ok, por la pandemia de incertidumbre y que si la nueva normalidad y todo esto, pero estamos en una época donde las redes sociales, precisamente, la tecnología de información y comunicación, las famosas fake news, todos estos elementos también pueden pegar, por así decirlo, en la reputación de una corporación, ¿no? O de una institución educativa. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo manejamos todos estos elementos, y si los vamos a ocupar, si vamos a tener cualquiera de estos perfiles en redes sociales o páginas de internet, bueno, pues realmente démosle un feed, ¿no? Una retroalimentación constante y considerable. De nada sirve que pues yo el día de hoy posté, bienvenidos a esta Escuela Rodrigo SADCB, y abrimos con las medidas de sanidad y todo esto. Bueno, eso lo hice hoy, 1 de septiembre, y mi siguiente post está hasta octubre. De nada me sirve, ¿no? O sea, hay que dar una continuidad, una revalorización a todos estos temas, sobre todo porque al final de cuentas, y repito, hablando de instituciones educativas, pues la gente se va a acercar directamente al Internet, en particular el estudiantado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos institutos educativos o cuáles son los factores diferenciadores? Y aquí me permito irme un poco a la ciencia ficción, ¿no? Con este Salón de la Justicia, ¿no? De los superhéroes de DC, o la escuela de Charles Xavier, ¿no? De los X-Men. Me salgo un poquito de la realidad, digámoslo así, pero a final de cuentas, creo yo, son ejemplos muy plausibles, a lo mejor sobre todo para aquellas personas que nos interesan y nos gustan mucho los cómics, ¿no? O las novelas gráficas. En este sentido, pues cada una de estas escuelas o de estos institutos o de estos salones que les menciono aquí, pues tienen sus factores diferenciadores. Quizá lo podemos tomar desde un punto de vista ficcionado, ¿no? O ficticio, pero si lo llevamos al tema real de las instituciones educativas, pues bueno, ¿cuáles van a ser estos factores que van a diferenciar una institución de la otra? Pues evidentemente está el talento humano, la profesionalización o actualización que pueda tener cada una de estas personas. Esto es indiscutible y es un punto en el que no se puede tomar un punto de rebeldía, ¿no? En el sentido de, a mí no me sirve profesionalizar a mi gente o actualizarla porque el día de mañana se van a ir a otra institución y lo que yo invertí en ellas y en ellos lo van a aplicar en otra escuela. Créanme que no es así. Si una persona está a gusto con su empleo, con la forma con la que se le trata, con las actividades que realiza, no es un gasto, es una inversión, colegas. Entonces, vean siempre esta parte de profesionalizar o seguir capacitando a la gente como una inversión. Perdón. La tecnología, evidentemente, no tenemos que esperarnos
a que existe una pandemia para voltearnos a ver todas las herramientas tecnológicas y decir, ah, claro, está Zoom, está Google Meets, está Google Scholar, no sé, Blackboard, Moodle, la plataforma que quieran llamar, ¿no? Canvas, Canva, son cosas diferentes. Padlet, lo que quieran. No se trata de esperarnos a estar confinadas y confinados para hacer uso de todas estas herramientas. La tecnología va a ser un factor súper diferenciador, diría yo, al momento de establecer nuestros valores agregados. Las instalaciones, por supuesto, y no me refiero a que se inviertan grandes cantidades de pesos o de dólares o de la moneda que sea. Me refiero a que sean instalaciones adecuadas e idóneas para fomentar el aprendizaje. En algunos espacios, a lo mejor, y sabemos que Latinoamérica es un país, eso es una zona, perdón, es un continente o una zona geográfica de grandes contrastes sociales, culturales y económicos, ¿no? Entonces habrá zonas en las que, bueno, pues desgraciadamente apenas si hay luz, y hay otras zonas donde hay todo, ¿no? O se tiene de todo. Entonces, se vuelve súper, súper importante el que las instalaciones tengan los recursos idóneos para poder trabajar y para poder desarrollar nuestras actividades. Los planes de estudio, por supuesto, tienen que estar en constante transformación. No podemos pensar que lo que se enseñó en 1998 sigue vigente, ¿no? O la forma en la que se impartían clases en el 2005 sigue vigente en el 2021. Tienen que haber cambios sustanciales, tienen que haber modificaciones en todos estos planes educativos, en estos planes de estudio, porque al final de cuentas, y una vez más regresamos a la parte de la estrategia o de la comunicación estratégica, la evolución. La evolución es precisamente lo que va marcando un elemento diferenciador en cada una de las instituciones o las empresas. Hay que buscar la disrupción, por supuesto. Un pensamiento disruptivo siempre va a ser necesario y va a ayudar a que la empresa sea mejor, a que no nos estanquemos en una zona de confort. Y repito, creo que todas y todos conocemos casos, en particular quizá de instituciones educativas, que después de muchos años de haber prácticamente entrado en una zona cómoda en la que ya sabían casi a ojo cerrado cómo dar las clases y entender al grupo, bueno, pues llega una pandemia y nos obliga, porque no hay otro concepto para decirlo, y nos obliga a hacer estos cambios, ¿no? Esta disrupción. Por eso es importantísimo no esperarnos a que haya un temblor, ¿no? A que haya una pandemia o cualquier elemento exógeno que no podamos controlar. Y por último, y una vez más, remitirnos al tema de la comunicación como elemento fundamental y básico para que las empresas crezcan, sean mejores y tengan un mejor desarrollo al interior del mercado en el cual se desarrollan. ¿Ok? Y bueno, hablar de un proceso de gestión educativa siempre se va a volver un tema por demás interesante, porque al final de cuentas son una serie de procesos o de pasos, como bien se dice aquí, que están mezclados, que están combinados los unos con los otros y en los que al final de cuentas todo parte de la identificación de una problemática, para después obviamente formular esta articulación de metas o de objetivos que nos vamos a plantear y obviamente trabajar estas soluciones bajo ciertas condiciones previstas. Habrá zonas en las que no podamos hacer mucho uso quizá de la tecnología, habrá otras zonas en las que no podamos trabajar con ciertas situaciones, pero bueno, para eso son precisamente las soluciones previas, ¿no? Bajo cierto estudio y análisis. Después estarán las alternativas de acción para concretar los logros, en los que, a final de cuentas, si queremos empezar de escalones pequeños o dar grandes pasos, adelante. No hay una fórmula precisamente establecida para llegar a estos logros. Lo que sí hay es una planeación, como les había dicho al principio, para que precisamente lleguemos a esta viabilidad de una serie de alternativas que ya diseñamos para después programarlas y ejecutarlas en un plan. Entonces, estos pasos o este proceso que aquí les menciono puede ser aplicable a cualquiera de las industrias, de las instituciones, de las empresas, como le quieran llamar, siempre y cuando haya y exista una estrategia.
y no se tengan soluciones a priori, porque muchas veces en el afán de solucionar o de intentar, diría yo, solucionar los problemas de forma inmediata, a la larga, económicamente, si lo queremos llamar así, sale más caro, ¿no? Independientemente de la parte financiera, pues pudiera tener una merma en el personal, porque a lo mejor estamos presionando más al personal desde lo que se debería, estamos forzando situaciones que no debieran ser. Entonces, todos estos elementos, colegas, es importantísimo que los vayamos trabajando. Entonces, ¿cuáles son, obviamente, algunos de los problemas que surgen en materia de gestión estratégica, comunicativa en las instituciones, como lo quiera llamar? Pues bueno, la falta de estructura. Si no se tiene una estructura, y ya les comentaba el ejemplo del organigrama, si no se tiene una estructura adecuada para la resolución de problemas, pues va a ser una gran brecha o una gran falta para que podamos empezar a resolver los inconvenientes que podamos tener, ¿no? Entonces, una estructura va a ser fundamental. ¿Para qué? Para que podamos tener las estrategias necesarias y no lo contrario que está aquí, que es la carencia de las mismas. Hay que pensar, hay una herramienta muy, muy interesante que se llama creación de escenarios, en las que, bueno, tenemos que ver todo lo que pudiera pasar y que por lo menos quizá a nivel empresarial, pudiéramos controlar. Está la parte económica, la parte educativa, la parte ecológica, la parte laboral, cualquier situación que podamos ir controlando, eso nos va a ayudar a crear escenarios y a tener estrategias, ¿ok? Las resoluciones inapropiadas que les acabo de comentar, que es otro de los temas que es muy válido. Obviamente, en ocasiones, este famoso concepto que aquí en México en particular se utiliza, que son los bomberazos, ¿no? A veces sí hay que tener estas resoluciones prontas, pero tampoco podemos basar nuestra empresa en este tipo de soluciones, ¿no? Hay que hacer hay que tener un pensamiento estratégico y hay que hacer soluciones a largo plazo, a corto, a mediano y a largo plazo, ¿ok? Esta repartición, por así decirlo, o el repartir las responsabilidades, se vuelve súper, súper interesante, porque en eso está una de las grandes virtudes de las y los líderes, el saber delegar. No quiere decir que alguien más te haga las cosas, eso ya es totalmente diferente, pero sí es importante que un líder logre delegar aquellas actividades que no es capaz de hacer o que simplemente por lo que realiza no está en sus posibilidades. Y aquí el ejemplo más claro que les puedo decir es Steve Jobs. Como tal, Steve Jobs no diseñó una computadora, no diseñó un teléfono como tal, ¿no? Él tenía las ideas de compactar toda la música en un solo dispositivo, que no se estuviera saltando la canción, que no se rayara la canción, por así decirlo, que no tuvieras que estar cuidando tantas cosas, ¿no? Y pudieras tener, cuando empezó, 1000 canciones en un solo dispositivo. Esa era la idea del famosísimo iPod. Las generaciones han cambiado, generaciones, entiéndase, del dispositivo, los audífonos han ido cambiando, todo esto, pero a final de cuentas, la responsabilidad estaba diluida entre todo el equipo, ¿ok? Entonces, otro de los problemas a nivel de gestión, pues es la insuficiencia operacional. Y esto, desgraciadamente, se vuelve uno de los errores más comunes. ¿Por qué? Porque no se definen las actividades ni las acciones que ha de generar o ha de realizar cada una de las personas. Y por eso se llega a este bloqueo, a estos miedos, a esta indecisión, a esta impulsividad muchas veces, ¿no? Para resolver los problemas. ¿Por qué? Porque precisamente no se tienen estas características o estos elementos que bien pueden prevenirse. Porque al final de cuentas, muchos de los problemas y muchas de las faltas que puede tener una empresa no solamente son, digamos, solventables o se pueden resolver, sino que se pueden prevenir. Y todo está, repito, en una estrategia y en la adecuada comunicación. Pues bien, esto es un poco de lo que les quería platicar en estos 40 y tantos minutos. Y obviamente dejar el micrófono abierto para cualquier duda, para cualquier pregunta.
Y nada más, bueno, compartir mi correo electrónico, rursid o rursid@tec.mx. Y pues bueno, comentarles un poco precisamente de la especialidad en gestión para el liderazgo e innovación educativa, donde un servidor tiene ahí la oportunidad de impartir un curso. Aquí está parte del plan de estudio, de lo que es la descripción, algunas de las características del programa, ¿no? Los beneficios. Aquí pueden ver el perfil de ingreso, el de egreso, algunos de los requisitos de admisión, ¿no? Aquí en un momento les pongo en el chat la página para que la visiten cuando quieran. Y cualquier duda, bueno, pues se pueden dirigir a cualquiera de el claustro que estamos aquí inmersos, la doctora Claudia Navarro, quien es la coordinadora de la especialidad, está la doctora Gaby Farías, está un servidor, ¿no? Y la doctora Gaby Torres. Entonces, cualquiera de nosotros o nosotras tres les podemos ayudar. Y bueno, ojalá este pequeño espacio les haya servido de un poco en materia de estrategia y de comunicación. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Soy todo oídos. Pues nada más agradecer, doctor, la plática, la verdad, muy interesante y el contenido muy actual, ¿no? A lo que hemos estado viendo. Gracias. De nada, José. Sí, efectivamente, tratamos de hacerlo ahí lo más actual posible. Adelante. Gracias. Buenas tardes, maestro. A ver. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, gracias. Sí, yo también agradecerle. Está muy interesante y yo pensé que, de hecho, lo que usted comentó me va a servir mucho también para lo que yo realizo. Yo no imparto clases ni nada por el estilo, soy pedagoga, pero mi área es capacitación y trabajo en el área de recursos humanos. Entonces, todo lo que usted ha comentado me ha servido mucho, ¿sí? Espero aprender más. Y ya, dependiendo ya de lo que usted nos mande del programa, pues ya veré qué decir. Gracias. No, de nada, gracias, María. En el chat ya les coloqué un poco de información. ¿En qué correo? Aquí está, miren, duración 4 trimestres o 3 trimestres y un verano. La modalidad pandemia o no pandemia siempre ha sido en línea. Son periodos trimestrales. El inicio es 2 veces al año, en enero y en septiembre. Y la directora del programa, como les había comentado, es la doctora Claudia Navarro Corona. Ahí está su correo, c.navarrocorona@tec.mx. Y si no, también les dejo mi correo con mucho gusto. Y cualquier cosa, pues también está todo el área de posgrados, ¿verdad, Manuel? Sí, doctor. De hecho, le quiero agradecer mucho la ponencia. La verdad, el tema estuvo interesantísimo. Como les comentaba, este es uno de varias sesiones y ponencias que vamos a tener relacionadas con nuestros programas de posgrados. La idea es compartirles la grabación de esta ponencia el día de mañana con un correo de agradecimiento. Y en ese correo va a venir información también de la maestría y un registro para los que estén interesados en recibir mayor información del programa, puedan registrarse y ser atendidos, ¿no? Por algún asesor. De todos modos, también les dejé mi correo, es jacome@tec.mx, para cualquier duda o información respecto al programa. Y básicamente es agradecerles, y vamos a estarles compartiendo estos contenidos, vamos a estarlos invitando a estas ponencias, y también ojalá que se animen a ingresar al programa, ¿no? En estos momentos traemos esquemas muy interesantes, incluso en el tema de admisión por la cuestión de pandemia. En estos momentos, digamos que no estamos aplicando examen de admisión, ¿no? Por el tema de pandemia, es a través de una entrevista con el director del programa de la admisión, lógicamente recopilando la documentación pertinente, pero digamos que el proceso es mucho más sencillo y más ágil, ¿no? Eso es interesante, y también los apoyos educativos que se están brindando, se está buscando traer al mejor talento, ¿no? Entonces,
Podemos darles mayor información ya más específica si dejan sus datos. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda respecto a la ponencia, al programa. Pudieran abrir micrófonos, todavía nos quedan prácticamente 5 minutitos, ¿no? Por ahí veo una pregunta sobre las horas del programa. Lo que se sugiere son 12 horas a la semana. Lógicamente esto puede variar porque hay materias en las cuales ustedes van a dedicar más tiempo y hay algunas donde a lo mejor pues van a sacar sus actividades, digamos, dedicando un poco menos de horas, ¿no? Son las horas recomendadas, ¿no? Que se sugieren para poder estudiar. Es un programa en línea, 100%. Lo que se hace es se ponen las actividades, se suben a la plataforma Canvas, se dejan las actividades por semana, se suben los contenidos, de repente hay ciertas sesiones sincrónicas que si no pueden conectarse se dejan grabadas y ustedes básicamente organizan su tiempo, ¿no? Son programas muy flexibles, se van organizando, van sacando actividades y lógicamente si tienen alguna duda, pues están siendo acompañados por su consejero académico, por su profesor, incluso por la directora del programa, ¿no? Perdón, estaba contestando ahí el chat que tenían alguna duda sobre el tipo de sesiones, si eran sincrónicas o asincrónicas. Y bueno, en el caso de la especialidad de gestión educativa, solo hay 3 sesiones sincrónicas a lo largo del trimestre y todas las demás actividades son autogestionadas. Y Said me parece que tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. Antes que nada, felicitarlos, felicidades, una excelente plática. Creo que varios compañeros y yo quedamos bastante satisfechos. Y quería preguntar acerca de si hay tutores en algunos cursos o en algunos diplomados del TEC, manejan gente que está muy cercana a los alumnos. Entonces, ¿es así con esta especialidad? ¿Quieres que conteste, Manuel? No hay problema. Ah, ok. Sí, doctor. Sí, adelante. Sí, bueno, más que un servicio, digámoslo así, de tutoreo, al ser un claustro, en este caso, pues pequeño, tenemos muy buena comunicación entre todas y todos. Entonces, si llega a haber algún inconveniente o alguna observación, algún comentario, lo comentamos porque realmente somos, repito, un grupo de 5, ¿no? 6 ya con Sergio. Entonces, pues realmente hay mucha comunicación. Una situación ya muy particular, pues quizá se podría trabajar con la doctora Navarro, que es la directora del programa. Ok, excelente. Muchas gracias, Raúl. De nada. Ahí estoy viendo que ya algunas personas dejaron su correo. Me encargo de canalizarlos con algún asesor cercano a su localidad, ¿no? Para que reciban toda la información. Un comentario rápido nada más. En el caso de la especialidad, como les comentaba, siempre ha sido, bueno, desde que la diseñamos, ha sido online, aunque técnicamente la base, y de hecho la mayoría de las profesoras está en Monterrey, yo soy el único que está en Puebla, pero bueno, al final de cuentas todo es vía online, ¿no? Entonces, creo que lo que acabamos de platicar, ¿no? Gracias a la cantidad de herramientas tecnológicas, pues realmente todo lo podemos ir viendo por cuadritos y pantallitas, no hay ningún problema. Pues bueno, me despido. Muchísimas gracias a todas y a todos. Emanuel, gracias por la oportunidad y por el espacio. Y bueno, pues cualquier cosa seguimos en contacto. Al contrario, doctor, muchas gracias por estar aquí. Esperamos verlo pronto y bueno, estamos en contacto con ustedes. Por ahí les vamos a compartir la grabación de la ponencia y lo que necesiten, aquí estamos. Muchas gracias y nos vemos pronto.
Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Hasta luego. tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias, buena tarde. Gracias. Gracias.